que lanzaba el INASIF, 488 muertes, me decías que estas se dan hasta el 29 de enero. Estos otros 2 días que hacen falta contabilizar, ¿será que sobrepasamos los 500, me decías? Bueno, si nos vamos a la media que hemos estado teniendo de 16 muertos diarios, 16 muertos diarios, significa que el 30 y el 31, pues subimos a 32, subimos 32 más los 488, se superó la cifra de 500, seguramente. Nosotros realmente en medio de lo terrible de la violencia, vemos que esto se debe fundamentalmente a que en 2014 se registró un descenso en comparación con 2013. 2014 fue un año preelectoral, un año en el que no necesariamente existieron los niveles de violencia que pudieron haber habido o que van a haber a lo mejor en este año que sea electoral, y esa podría ser una causa de que se haya registrado este descenso en comparación con el 2014, aunque también hay que reconocer que 4 muertos no marcan descenso, no marcan mucha diferencia, esa comparación que se hizo entre 2015 y 2014, pero en 2014 en medio de todo hubo un 4.8% de descenso en comparación con el 2013, o sea, lo que podríamos estar presenciando es que se está, terrible zona, pero se está estabilizando la violencia, ¿verdad? Y esto podría implicar que siendo un año electoral, este podría ser como el augurio de que va a incrementarse la violencia durante el año 2015. Podría suceder. Podría suceder, y lo que también da o aflige realmente es la manera en que estas personas han muerto, o sea, son muertes realmente violentas. Hace unos días dábamos la noticia de una niña de 14 años que había sido desmembrada, y uno escucha estas noticias, Mario, y dice, no es posible que sigamos viviendo en este estado. Así es, lo que nos está impactando a nosotros, por ejemplo, durante el 2014, no fue tanto el descenso del 4.8%. Ese 4.8% entre 2014 y 2013 significó 198 muertes menos durante el año. O sea, fue muy positivo que ocurriera eso. Pero lo que vemos con preocupación es que se ha incrementado el número de muertes emblemáticas, esas muertes tan sanguinarias, que creemos que lo que buscan por parte del delincuente es generar un mensaje de terror en la población, un mensaje que paralice al guatemalteco. Nosotros estamos viendo que la muerte, por ejemplo, de esta niña, lo que está generando es mucho temor, porque además no es el único caso, ya llevamos solo en el mes de enero, creo que 5 casos de desmembramiento, y lo que nos preocupa es algo que no se ha mencionado mucho, porque no ha implicado muerte, y son las agresiones contra periodistas, porque estos crímenes, en opinión del GAM, sí se catalogan como crímenes de naturaleza política, porque lo que pretenden es acallar a la prensa. Esta intimidación que se produjo contra una funcionaria del periódico, bueno, la agresión contra Susana Morazán, y varias intervenciones que se han hecho minimizando algunas noticias. O sea, nosotros creemos que ese tipo de acciones sí podrían marcar una diferencia entre 2015 y los otros 3 años de la administración de Otto Pérez, porque lo que buscan es más bien mantener a una prensa callada, a una prensa que no diga nada por temor a alguna represalia que pudiera haber, ¿verdad? Exacto, porque cuando hablamos de violencia, Alejandro, no necesariamente tenemos que hablar o enfocarnos a las muertes. O sea, obviamente la muerte, bueno, es impactante, es esa finalidad, ¿no?, de la violencia, y lo que usualmente sale en las noticias, pero hablamos de violencia esta mañana, lo que está ocurriendo en la zona 7, con las extorsiones a los pilotos de autobuses. ¿Cómo llegamos, o cómo hace el gobierno, el sistema de justicia, para perseguir todos estos flagelos también que conforman ese mundo de violencia en el que estamos sumergidos? Muy bien. En cuanto a este sistema de violencia que estamos viendo en Guatemala, es consecuencia de la debilidad del Estado de Derecho. Nosotros tenemos que consolidar un Estado de Derecho que está plasmado en la Constitución Política de la República de Guatemala, partiendo de esos valores constitucionales que son seguridad, justicia, libertad y vida. Pero esos valores constitucionales deben ser aplicados por medio de la administración de justicia. Y esa administración de justicia le compete a los tribunales. Pero los tribunales necesitan del auxilio del ejercicio de la persecución penal y la acción penal que le corresponde al Ministerio Público. Y obviamente los auxiliares del Ministerio Público en el ejercicio de la seguridad ciudadana, como son las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, todo un sistema de justicia. Pero para poder consolidar ese Estado de Derecho, es necesario que exista un pronunciamiento claro
de quienes tienen la responsabilidad en sus hombros de consolidar ese Estado de Derecho. Y creo que uno de los referentes que debe existir en el Estado es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala debe pronunciarse en los temas porque agremia más de 23,000 profesionales del derecho, entre los cuales está el sistema de justicia, Ministerio Público, y ese Colegio de Abogados y Notarios debe ser un referente nacional para pronunciarse en la articulación y coordinación del sistema de justicia para consolidar ese Estado de Derecho en Guatemala, y por eso su servidor como candidato vocal primero de la Junta Directiva en Planilla 1 para el Colegio de Abogados el próximo viernes en segunda vuelta, estamos estableciendo un plan y una propuesta para que el colegio no quede rezagado en estos temas, sino se convierta en un referente, en una verdadera institución que aglomere, aglutine y coordine a las instituciones para consolidar ese Estado de Derecho. Claro, todo suena muy bien en teoría, pero ya llevarlo a la práctica, ¿verdad? O sea, podemos venir y sentar aquí y hablar mucho de lo que se necesita, que reforzar las instituciones, pero cuando uno ve que no se dan pasos concretos para lograrlo, Mario, decepción realmente en el pueblo guatemalteco. Así es, hay que reconocer que durante la administración de Mauricio López en el Ministerio de Gobernación ha habido pasos importantes. Creemos nosotros que se cuenta ya la Policía Nacional con un plan estratégico por lo menos para 5 años que puede llegar hasta el 2020 aproximadamente. Ya la carrera de la policía se empieza a estructurar, la profesionalización también es algo muy importante, pero hay otros rezagos que también están ahí pendientes. Y lo que ocurre es que quizá estos avances no son sensibles a la población, o el guatemalteco no los percibe aún. No se perciben porque todavía no están incidiendo en el accionar de la policía para solucionar el problema de la delincuencia. Entiendo yo que ya estamos cerca de 35,000 efectivos de la Policía Nacional Civil que han sido egresados de la Academia de la Policía, pero muchos de estos están mal equipados, no tienen tampoco el conocimiento apropiado como para realizar una investigación y no están necesariamente en todas las escenas del crimen. Nosotros somos de la opinión que una medida para disminuir el número de hechos de violencia debe ser la disuasión. Y esta disuasión se va a lograr resolviendo algunos de los crímenes más emblemáticos. Claro. Por ejemplo, si se resolviera el crimen de la niña, exacto, si se resolviera la agresión que sufrió Susana Morazán, si se resolvieran algunos crímenes muy emblemáticos, esto lanzaría un mensaje muy positivo hacia la población y en la delincuencia también generaría la sensación de que si vuelven a cometer un crimen pueden ser capturados. Pero como el mensaje que se lanza es de impunidad, de no investigación y de no resultados, entonces la delincuencia se siente tranquila y continúa actuando con total libertad, no están realmente ellos atemorizados de eventualmente ser castigados. Exacto, bueno, eso es lo que tiene que cambiar. Platicando con una señora el otro día me contaba, vive en un barrio marginal y ella me decía, mire, fíjese que sí, a una amiga, bueno, mataron a su familiar y llegaron los del Ministerio Público y lo que le dieron a entender es que ellos también corren riesgo, entonces por eso no realizan como la persecución debida a las personas que cometen esos crímenes porque ellos también están en riesgo, porque querían que la señora fuera a declarar, fuera a dar su testimonio y ella le dijo, ay no, porque me pueden hacer algo, temía por su vida. Y ellos dijeron, bueno, nosotros también corremos el riesgo. Entonces vemos ese tipo de debilidad en las instituciones que nos hacen temer realmente por lo que está por ocurrir. Así es, vemos una debilidad institucional, una ausencia de políticas claras, políticas de prevención, porque no solamente se necesitan políticas de reacción, es necesaria una política de prevención nacional. ¿Por qué razón? Porque los problemas criminales primero son problemas sociales. Existen los grandes caldos de cultivo, pero los caldos de cultivo que se generan a nivel nacional son producto de una serie de problemas estructurales, de problemas de fondo a nivel nacional. La falta de acceso a los servicios básicos, la falta de acceso a los recursos necesarios para tener un desarrollo humano sostenible por parte de las comunidades genera violencia en todos los niveles. Vemos violencia no solo de tipo de muerte, violencia física, violencia psicológica, los casos de violencia sexual en incremento tremendo a nivel nacional, y es aquí donde vemos que las instituciones del sector justicia, organismo judicial, Ministerio Público, todas las instituciones que participan en este círculo de administración de justicia deben estar fortalecidas, deben estar coordinadas, pero tener un mismo rol y una misma brújula para coordinar políticas necesarias para aplicar la justicia, para prevenirla, pero también para reaccionar. Y es aquí donde el Estado de Derecho debe consolidarse. Claro. Bueno, vamos a escuchar la reacción que tenía ayer el presidente Otto Pérez Molina ante el número de cifras, porque obviamente fue cuestionado por periodistas y esto fue lo que decía. Entre las dos pandillas, entre las dos maras,
la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Hubo un asesinato que se dio a uno de los grupos estos proveniente del otro grupo, y esto desató en el mes de enero que se incrementaran, yo le diría casi un 40% o más del 40% de los homicidios que se dieron en este mes son producto de riñas. Me parecería a mí, yo cuando escucho eso es que estoy tratando de justificar la muerte de los guatemaltecos, algo que se me hace equivocado por parte de un mandatario, porque no importa realmente de dónde viene la violencia, de dónde vienen esas muertes, lo que uno lamenta pues es la pérdida de los guatemaltecos, y uno se pone a pensar o interrogarse qué se está haciendo para combatir a las maras. Pues si las maras son el problema, ¿qué se está haciendo? Yo creo que sobre todo no debiera ser adoptar un discurso de esta naturaleza de un mandatario, especialmente porque lo que está haciendo es justificar, criminalizar a las víctimas. Exacto. Está diciendo que son mareros, que son delincuentes, que todo está ocurriendo entre ellos. Creo que más bien lo que el presidente debería estar haciendo es ordenarle a las fuerzas de seguridad que hagan una investigación exhaustiva y fortalecer el proceso de investigación. Hay algo que es importante. Nosotros hemos hecho reiteradamente recomendaciones al gobierno y al Ministerio de Gobernación, y esas recomendaciones no han sido tomadas en cuenta de manera plena. Algo que debiera hacerse es, por ejemplo, en algunos barrios que no tienen calles, sino que tienen callejones nada más, y que son apropiados para que la delincuencia escape luego de haber cometido algún crimen, y que ese tipo de barrios están en las zonas en las que ocurren la mayor cantidad de crímenes, zona 18 por ejemplo, zona 6, zona 12, en esos lugares debería haber patrullas especiales como la fuerza Lobos, que ya está funcionando. La misma debiera ser incrementada en número, debiera ser fortalecida para que en esos callejones estos delincuentes sean perseguidos en motocicleta y puedan ser capturados, porque obviamente si la policía va persiguiéndolos en automóvil, en patrullas, claro, no va a poder se topa entrar, ahí claro, y no puede ingresar. pero en motocicletas o bicicletas podrían ingresar y de esa manera perseguir al delincuente hasta agarrarlo en algún lugar. Esto podría permitir capturar infragantis a muchos delincuentes, pero también el otro mecanismo que deberá impulsarse es involucrar a la población en general. Involucrar al ciudadano de a pie, porque hasta ahorita pareciera como que el tema de la seguridad está solamente en el Ministerio de Gobernación, pero nosotros somos de la opinión que todos debemos de participar, prensa por ejemplo, contribuyendo, empresarios también aportando, los ciudadanos teniendo un número especial al cual comunicarse cuando uno vea una situación anómala, un asalto por ejemplo, o alguien que lleve número diferente en el chaleco que el que tiene en la placa o en el casco, llamar, y que haya una respuesta inmediata, porque si hay respuesta de manera inmediata, por ejemplo de la fuerza Lobos, que andan en motocicleta, eso generará confianza en la población, y la percepción de la población sobre el clima de violencia puede empezar a disminuir, y todos podemos ir contribuyendo. Este tipo de experiencias no son experiencias nuevas, tampoco estamos descubriendo el agua azucarada acá. Se han impulsado en ciudades como Medellín o como Bogotá, y lograron disminuir enormemente la cantidad de actos delictivos. Bueno, aquí estamos hablando, es que encierran tanto, ¿verdad?, estos temas, porque hablamos también de la indiferencia que viven los guatemaltecos. Por ejemplo, si esto pasa en la zona 18, la zona 6, no afecta quizá a otras zonas, entonces yo no me involucro, ¿verdad? Exactamente, a la zona 10, a la zona 14, zona 9, entonces no me involucro en eso. Lo que pasa es que la violencia cada vez se ha democratizado más. Y ahora afecta a la población de la zona 18, pero empieza a afectar también a la población de la zona 10. Mucha gente que en algunos lugares como Oakland se han resistido a entregar el teléfono, han sufrido las consecuencias de la delincuencia. Entonces, yo creo que se debe generar conciencia por parte del gobierno de que si no intervenimos todos, si no actuamos todos, absolutamente todos, esto tarde o temprano nos va a tocar. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana, Alejandro y también Mario, muchísimas gracias por haber abordado este tema con nosotros. Lanzamos en casa la pregunta del día para que usted también comparta y nos apoye en esta discusión. ¿Usted qué opina? ¿Cree que funcionan los planes de gobierno para contrarrestar la violencia en nuestro país? Déjenos saber, por favor. Más adelante estamos compartiendo también sus opiniones y respuestas. Este foro está abierto las 24 horas del día. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.